Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor que Él nos permite estar en comunión nuevamente a través de este medio. También agradecerle por lo que está haciendo y hará con cada uno de nosotros. Recuerde no hacer caso omiso a las indicaciones de nuestras autoridades de gobierno, de guardar nuestra sana distancia, de usar el cubrebocas, lavarse las manos constantemente. Más si por necesidad tenemos que salir de casa y nos exponemos al contacto con otras personas o de algunas cosas. Pero recuerde, de preferencia guardarse o quédese en casa. Sé que después de varias semanas de quedarse en casa no es nada fácil. Las cosas se empiezan a poner tensas al pasar más tiempo en confinamiento. Enfrentamos un fuerte impacto a la salud mental y económica, porque a muchas personas les empieza a invadir el miedo o la incertidumbre. Miedo al contagio del virus, incertidumbre a qué va a pasar si yo me contagio en ese momento. Incluso algunas personas están recurriendo al suicidio para no contagiar a sus seres queridos. Esto es terrible, hermanos. Otros están siendo invadidos por la incertidumbre. Quizás se pregunten qué pasa si me corren del trabajo o qué voy a hacer con el 50% que me van a dar o me están dando de salario, o si me despidieron del trabajo y no me dieron lo que me correspondía de liquidación, y las deudas que adquirí antes de esta pandemia. Incluso ahorita los padres de familia que están en este momento ayudando a sus hijos con las clases a través del internet, algunos de ellos se ponen muy tensos, se preocupan el no poder hacer las cosas, el no poder cumplir con las tareas que les han asignado. Y bueno, todo esto trae muchas consecuencias a la salud mental de cada uno de nosotros. Y yo podría decirles, tranquilos papás, primero Dios, todo va a salir bien. Alguien más diría, al mal tiempo, buena cara. Pero en realidad, ¿qué hacer cuando estas emociones llegan a nuestra vida? Cuando llega el miedo, la incertidumbre. Si el deseo de Dios es que aprendamos a enfrentar la vida con gozo y confianza, entonces, en primer lugar, a través de la Escritura yo descubro algo. En primer lugar, nosotros necesitamos orar a Dios y descansar en Él. Mira lo que dice la palabra de Dios según el apóstol Pedro. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 7, dice la Escritura de esta manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tres cosas yo veo en este pasaje. En primer lugar, necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué implica esto? Implica reconocer que tú y yo no podemos con toda esta situación a la que nos estamos enfrentando. Y que nosotros depositamos nuestra confianza en Él, que Él es el Dios todopoderoso para ayudarnos. Él no se cansa como cada uno de nosotros. Dios es misericordioso, Él todo lo sabe, Él está en todas partes, Él nos ama y está dispuesto a ayudarnos. Pero la condición es que nosotros reconozcamos nuestra necesidad delante de Él. Es el primer paso que nosotros necesitamos hacer en nuestra oración. El segundo paso que yo veo aquí en este pasaje es que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Recuerda que la ansiedad es ese estado de agitación, de inquietud o de zozobra del ánimo, o angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite sosiego especialmente a los enfermos. El apóstol Pedro nos pide que echemos todas nuestras inquietudes, todas nuestras inseguridades, todas nuestras zozobras sobre el Señor. Recordaba que en algunas ocasiones he escuchado a hermanos que están dirigiendo los cultos a Dios en los templos, y de repente escucho que ellos les dicen a los demás hermanos que dejen sus preocupaciones fuera del templo y que adoren a Dios con todo su corazón y con toda su mente. Pero el apóstol Pedro nos enseña que no dejar los problemas o las preocupaciones fuera del templo no es lo correcto. El apóstol Pedro dice que es mejor echar sobre el Señor todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones. Es mejor echarlas en el Señor. Porque muchos hermanos, considero yo, porque muchos hermanos terminan la reunión o el culto y como dejaron sus preocupaciones fuera del templo, las vuelven a tomar y las siguen llevando. Pero Pedro dice, no, echad todas vuestras ansiedades sobre Dios.
Y la pregunta es, ¿por qué Pedro dice que nosotros echemos todas vuestras ansiedades sobre Dios? Él mismo da la respuesta en este pasaje y es el tercer paso, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¡Qué hermosa promesa! Tú y yo necesitamos aprender a descansar en Dios. En Él estamos seguros. Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos que nos ha adoptado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aprendamos otra de las cosas que yo considero y que la Biblia nos enseña, es que aprendamos a estar contentos, sea cual sea nuestra situación. Es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a Filipenses 4, versículos 10 al 11. Dice la Escritura de esta manera: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo se gozaba en el Señor de que la iglesia de Filipos al fin había revivido su cuidado hacia él. Recuerde que el apóstol Pablo se encontraba en la cárcel por predicar el evangelio de Jesús. Esta iglesia no solo había mandado la ayuda de Pablo económicamente, sino que también había enviado al hermano Epafrodito para que le ayudara o le sirviera en sus necesidades. ¡Qué buena iglesia que se preocupaba por las necesidades del apóstol Pablo! Que por cierto, se cree que esta iglesia era una de las iglesias a la cual Pablo le tenía un gran aprecio. Pero, ¿qué pasó con Pablo cuando la ayuda de la iglesia de Filipos no llegaba? Mira, en realidad Pablo no quería hacer carga para otras iglesias. Él esperaba en el Señor, pero también tenía confianza en la iglesia de Filipos que le ayudaba. Él no aceptaba la ayuda de algunas iglesias porque él no quería que hablaran mal del evangelio ni tampoco de él. Que por cierto, la ayuda de los hermanos de Filipos se atrasó no porque ya no querían ayudarle, sino porque no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Ellos estaban listos, según nos enseña Pablo aquí a la carta a los filipenses. Pero ¿qué pasó con el apóstol Pablo en ese tiempo que no llegaba la ayuda de los hermanos de Filipos? Pues según el versículo 11 de este capítulo nos dice que él en primer lugar aprendió a contentarse cual fuera su situación. Fíjate, él aprendió, en este lapso que no llegaba la ayuda, él aprendió a contentarse cual fuera su situación. Y yo quiero decirte que contentamiento, dice según el diccionario bíblico, que es la satisfacción interna que no requiere cambios de las circunstancias externas. Interesante esto. Pablo aprendió que la satisfacción o contentamiento debe darse internamente, no importando las circunstancias externas. Y lo vemos en el versículo número 12. El apóstol Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, Pablo aprendió a estar contento cual fuera su situación. Hay personas que aunque tengan todo externamente, pero no están contentas, no están satisfechas. Por eso de allí la importancia que nosotros aprendamos a estar contentos cual sea nuestra situación. Tenemos que aprender. Una segunda razón, y yo quiero que veamos, algunas razones bíblicas para estar contentos, no importando las circunstancias. Mira, en primer lugar, según la Biblia, nos enseña que el estar contentos es un antídoto contra la avaricia. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Yo veo dos cosas aquí, no solamente un antídoto contra la avaricia es el contentamiento, sino que también veo que el contentamiento mostramos nuestra confianza en Dios. Pero cuando hablamos acerca de qué es nuestro antídoto contra la avaricia, el cristiano comparte de lo que tiene porque sabe que su Señor está pendiente de él. Entonces, cuando yo estoy contento, me va a ayudar para combatir la avaricia que quizás quiere surgir en nosotros. Estamos dispuestos para compartir aún en medio de cualquier necesidad que nosotros estemos enfrentando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compartimos, mostramos nuestra confianza en Dios. ¿Te das cuenta?
La promesa de Dios es que no nos va a desamparar ni nos va a dejar, según este pasaje de Hebreos. Por algo el salmista decía: fui chico y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Filipenses 4:19 dice el apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso debe de haber contentamiento en nosotros, porque nuestra vida depende de Dios y nos ayuda a combatir la avaricia que puede surgir de nosotros. Pero hay otra razón el por qué debemos nosotros estar contentos. Porque nosotros damos un buen testimonio de nuestra vida de piedad o de nuestra dedicación a Dios, según el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 5 al 6. Mira, dice la escritura: peleas constantes, tienes una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. Es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho, pero en el sentido de vivir contento cada uno con lo que tiene, según la PDT. Fíjate, había personas que consideraban que vivir del evangelio era vivir bien económicamente. Y Pablo dice: sí, se vive bien. Aunque bien en el sentido de que nosotros aprendemos a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Actualmente vemos de repente personas de otras iglesias que exigen, que piden a los hermanos que si quieren ellos ser sanados del coronavirus, pues que hagan un depósito de alguna ofrenda para que ellos oren por ellos. Eso es terrible, eso no es correcto. Porque Pablo dice que es buena, adornamos nosotros nuestra dedicación a Dios, adornamos nosotros nuestra piedad cuando nosotros aprendemos a estar contentos, sea cual sea nuestra situación. Por eso es tan importante que aprendamos a estar contentos en medio de esta pandemia. Otra razón por qué nosotros debemos estar contentos es porque mostramos nuestra libertad de las cosas del mundo que son pasajeras. Mira, dice 1 Timoteo 6, 7 al 8, cuando llegamos al mundo no traíamos nada y cuando morimos no nos podemos llevar nada. Por eso, si tenemos alimento y ropa, podemos darnos por satisfechos, según la PDT. Mira, qué importante, cuando tú y yo mostramos nuestro contentamiento con tener lo necesario, mostramos nuestra libertad de las cosas del mundo que son pasajeras. No estamos enajenados a estas cosas. Nuestra vida no depende de estas cosas. Nuestra vida depende de nuestro Dios, de sus promesas, de lo que Él nos ha dejado. Otra razón del por qué nosotros debemos estar contentos es que cuando nosotros pasamos por necesidad, nos hacemos más fuertes en el Señor. Mira, es lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:10. También me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil, en realidad soy muy fuerte. Así que debemos de aprender a estar contentos, sea cual sea nuestra situación. Sea cual sea nuestra situación, nosotros debemos de aprender a confiar en el Señor siempre. Pero también déjame decirte que hay peligros, el no tener contentamiento. Hay peligros. Yo sé que hay varios, pero solamente voy a mencionar algunos. El primer peligro cuando nosotros no aprendemos a estar contentos es que nos lleva a realizar cosas ilícitas. Mira, dice el libro de Proverbios 16:8, es mejor ganar poco, pero honestamente, que ganar mucho, pero estafando, según la PDT. ¿Sí te das cuenta? Existe este peligro cuando tú y yo no aprendemos a estar contentos. Esto nos lleva a realizar cosas ilícitas. Dice el libro de Proverbios que cuando no se está contento, entonces caemos en la estafa, caemos en obtener dinero, sea cual sea la situación. Pero hay otro peligro, el no estar contento, que nos conduce a la avaricia. Dice Lucas 12:15, luego Jesús le dijo, aléjese de toda avaricia, porque la vida no depende de tener muchas cosas, según la PDT. En este mismo pasaje puedo decir que el no tener contentamiento no solamente nos conduce a la avaricia, sino que nos hace más egoístas, nos hace pensar más en nosotros y que en la necesidad de los demás. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación. Yo veo otra cosa que necesitamos hacer para enfrentar la vida con gozo y con confianza. El tercer punto es que el Señor nos enseña que debemos fortalecernos en el poder de Él. Dice Filipenses 4:13,
Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, es más, muchos lo sabemos de memoria. Pero tenemos que entender que solo el poder de Dios nos va a ayudar para enfrentar la vida con gozo y con confianza en Él. Por eso Isaías dice allí en el capítulo 40, versículos 29 al 31, dice que el Señor da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, escucha bien, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, el deseo de Dios es que enfrentemos la vida con gozo y confianza. Para esto necesitamos orar y descansar en Él, aprender a estar contentos y a fortalecernos en el poder de Dios. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Dios, en esta hora te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor. Sé que el apóstol Pablo tuvo que aprender a contentarse cual fuera su situación. Sé que no es fácil. Sé que es complicado en medio de estas circunstancias. Pero el apóstol Pablo aprendió eso. El apóstol Pedro también nos enseñó a no estar preocupados, a aprender a descansar en ti, a echar toda nuestra ansiedad sobre ti por una razón muy grande, porque tú tienes cuidado de nosotros. Ayuda a tu iglesia, Señor, a que nosotros podamos llevar una vida de gozo y confianza aún en medio de estas circunstancias. Señor, aquel que no confía en ti, permite que a través de esta necesidad por la que está pasando pueda acercarse a ti. Que todo el que viene a ti tú no lo echas fuera. Sabemos que tú amas a todas las personas por igual, porque estuviste dispuesto a enviar a tu Hijo Jesús para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, para pagar por nuestros pecados y para restablecer nuestra relación contigo. Bendice a toda la iglesia y bendice a todas las personas que están viendo este video, que tú les ayudes en sus necesidades. Ayúdanos a no estar ansiosos, ayúdanos a descansar en ti, ayúdanos a estar contentos, sea cual sea nuestra situación. Ayúdanos a fortalecernos en el poder de Dios o en el poder tuyo, Señor. Ayúdanos a fortalecernos, porque solamente contigo podremos salir adelante. Gracias te doy por todo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.